momento, pero Me imagino. bueno, bien, dentro de todo, por lo menos con salud, que es lo que más importa hoy Lo día. que más Sí, 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 con bueno. muchas cosas para hacer, de modo que tampoco diría que estoy aburrido. Estoy con demasiadas lecturas y muchos trabajos, así que, La vas pasando bien a la digamos, cuarentena. no sé si bien, ocupado por lo menos, que es una forma Claro. de pasarla. Pasarla bien, en todo caso, digamos, tiene que ver también con las compañías y con los afectos y con algunas cuestiones que han quedado en Argentina, ¿no? Así que, Sí. digamos, por lo menos la estoy pasando ocupado, y eso ya es importante. Bueno, Agustín, el tema que íbamos a hablar hoy era el tema de la batalla cultural, ¿no? Ujú. Que a pesar de toda esta cuarentena, como que sigue en pie. Y vos sabés que acá en Argentina hay muchos jóvenes que se están movilizando hace mucho tiempo, Juventud Pro Vida y otras organizaciones más, como en pos de librar la batalla cultural. Por ahí queríamos un Ujú. poco tu opinión sobre este tema y sobre qué se puede hacer desde nuestro lugar, ¿no? Para librar la batalla cultural en Argentina. Bueno, mira, yo te diría, la idea de una batalla cultural ya es una idea bastante compleja que empieza a tener sentido político con las posiciones neomarxistas de Gramsci, ¿no? Entonces, eso es bueno tenerlo siempre en cuenta porque no es que nosotros estamos inventando nada cuando hablamos de batalla cultural, sino que nosotros de alguna forma tenemos que aprender de aquellos que desde el fracaso, porque la idea de batalla cultural es una idea del fracaso político, la izquierda que falló en la primera mitad del siglo XX empezó a plantear desde Occidente cuestiones relativas a lo que hoy llamamos batalla cultural porque habían fracasado políticamente. Y digo, poder contextualizar nuestros problemas actuales y la intención, la voluntad de dar una batalla cultural de esa manera, creo que es bastante correcta porque nosotros políticamente hemos fallado. Es decir, Claro. hemos fallado en cuanto a que no se ha organizado políticamente la derecha, hemos fallado en cuanto a que el populismo de izquierda ha vuelto al poder, hemos fallado en cuanto a que la opción supuestamente de centro derecha, que era el macrismo, finalmente terminó siendo un centrismo y en algunos casos más tirados hacia una suerte de izquierdismo light. Izquierda. Sí, una izquierda Una cosa burguesa. parecida al Partido Demócrata, ¿no? En Estados Unidos, una cosa más o menos así. Exactamente, de hecho ellos se asumían de esa manera. Ellos nunca contaron con poder intelectual porque siempre se asumieron como técnicos. Entonces los intelectuales de alguna forma brillaron por su ausencia, pero hubo dos. Estaba Iván Petrella al frente de la Fundación Pensar, que hacía todo menos pensar, que digamos, fue un tipo que Qué grande la gente. reivindicó Sí, sí. que el PRO era una suerte de partido demócrata en los Estados Unidos, pero en Argentina. Y el otro tipo que ofició de supuesto intelectual fue Alejandro Rosigner, un filósofo low cost de Argentina, bueno, a lo que se dedicó fue a dar cursos de autoayuda y talleres de buenas vibras y ese tipo de estupideces. Entonces, el PRO nunca tuvo un relato cultural. El PRO, en todo caso, en todo lo que fue cultural, cedió a todo el relato que ya venía de atrás, que era lo que el kirchnerismo a La lo largo de izquierda. 12 años había dado. Entonces, a lo que voy, como para cerrar esta idea, es que nosotros hablamos de batalla cultural porque venimos del fracaso político y nos damos cuenta que hay un espacio político que sin embargo responde a ciertas condiciones metapolíticas. Es decir, que más allá de la lucha partidaria, esa lucha partidaria está sujeta a condiciones ideológicas, morales, éticas, estéticas, históricas, culturales en el sentido más amplio del término, y que en ese campo hay algo para hacer cuando uno
tiene las puertas cerradas de la lucha política partidaria. Así que yo creo que es un buen tema el que vos querés hablar hoy. Bueno, eso que vos estabas diciendo de que la batalla cultural como que tiene varios frentes, ¿no? Ujú. Este, nosotros en la Juventud Pro Vida hace poco estábamos haciendo un vivo desde mi Instagram, en el que estábamos hablando justamente de que hay jóvenes, por ejemplo, que lo que hacen es música o todo arte, ¿no? Que levanta valores. Sí, Así como también hay jóvenes que en la juventud, por ejemplo, salimos a hacer militancia social a la calle, a los barrios, y hay un grupo de jóvenes, que también después vamos a hablar más de ese tema, que se estuvo metiendo en lo que es la universidad, armando agrupaciones, y algunos ya llegaron a ser tercer fuerza en universidades importantes como la del Litoral. qué bueno. Entonces, esto, ¿cómo vos decís que puede llegar a generar algún efecto, por lo menos en la nueva generación, para decir hay alguna esperanza para Argentina más allá de lo que esté pasando ahora? Mira, hay esperanzas, sobre todo que a mi juicio vienen de la mano con la democratización de la comunicación social, y esto tiene que ver con la revolución tecnológica de las tecnologías 2.0, ¿no? O sea, poder comunicar no solamente de forma unilateral, esto es tener un televisor que me está informando, pero yo no puedo replicar esa información, o tener un diario al cual yo me tengo que someter en la lectura, pero del cual yo no puedo decir nada. Eso ya se acabó, es un viejo modelo de comunicación social que está destinado a extinguirse, y de hecho creo que esta pandemia lo que está acelerando es la realidad de lo digital, en detrimento, entre otras cosas, de los medios tradicionales de masas. Y los jóvenes son expertos bueno, creo que todavía soy joven, somos expertos en la utilización de estos mecanismos. Digo, no es un dato menor, por ejemplo, que los grandes periodistas en general no sean buenos para usar las redes sociales. No sé si te has visto, si te has dado cuenta, por ejemplo, un tipo como La Nata, directamente Sí. el tipo no tiene Twitter. No, no, o sea, se supone que es el periodista político número uno de Argentina, pero totalmente quedado en el tiempo en un esquema tecnológico caduco. Entonces, digamos, ahí aparece una oportunidad. Y esa oportunidad tiene que ser tomada con responsabilidad. Y acá aparecen las Ujú. distintas funciones de la batalla cultural a la cual vos te remitís, ¿no? Sí, Un evidentemente, gente, por ejemplo, que sea saludo a artística. Maca. ¿Perdón? Un saludo a Maca que ahí nos saludó. Ah, Maca bueno, Berkovich. un beso grande. A gente que, por ejemplo, tiene capacidades artísticas y estéticas. Ujú. Bueno, esa gente es muy bueno, por ejemplo, que se meta a, digamos, o que manifieste un compromiso con el mundo, por ejemplo, de la música, de la pintura. Hay todo un movimiento de artistas pro vida, que se manifestaron públicamente en diversas ocasiones y situaciones. Si alguien es bueno, por ejemplo, escribiendo, entonces que afile su pluma y que intente, ¿no? Estar escribiendo columnas, escribir eventualmente algún libro, como el caso de Lupe. Hay muchas cosas para hacer. Aquellos que son buenos usando las redes sociales y, por ejemplo, haciendo memes, que se dediquen también a eso. Es decir, esto Toda es la artillería. esto más que una jerarquía es una cadena. Hay una cierta horizontalidad en la cual Claro. las distintas tareas y todo lo que hay para hacer se entremezclan, ¿no? En el Sí, momento en que uno trata de poner jerarquía a esto es cuando ya se disgrega la unidad. claro. Ujú. Entonces vos lo que decís es que tenemos que poner toda la artillería que tenemos a la mano, sobre todo los jóvenes, ¿no? Para liberar esta batalla, por lo menos en el tiempo que nos queda, porque por ahí lo que yo notaba, creo que vos también lo habrás notado, es por ejemplo que siempre como que históricamente como que se le quiso como mentir a los jóvenes, ¿no? Ujú. Engañarlos con fines ideológicos. Y justamente que hoy haya una generación que se esté levantando y no tomando lo que el sistema le quiere vender, es como toda una revolución de verdad, auténtica revolución de jóvenes. Y en parte, realmente, el hecho de que hayan aparecido escritores como vos y como Márquez, que hayan podido desde la academia, ¿no? Dejar en clara las ideas y hacerle como contraposición a la izquierda, a nosotros nos ayudó un montón para abrir los ojos
y verlo. Yo me acuerdo que vos me habías contado que vos abriste los ojos algo así como en el colegio, que era un Ujú, colegio como muy zurdo, y que ujú. siempre que te metían esas ideas, y ahí fue que empezaste a darte cuenta, y de alguna manera es como que siempre tienen que haber personas que despierten, y de a poco eso van transmitiendo y todos vamos contagiando y cada vez se vuelve una cosa más, cada vez somos más. Entonces es importante eso que vos estás diciendo, de que los chicos no se callen, de que usen todo lo que tienen, todos los talentos, todo lo que ellos saben hacer para levantar cada una de las ideas que nosotros estamos hablando, porque no es solo la vida, de pronto te encontrás con que acá estamos con el tema del aborto, pero en otro lado están ya en temas como pedofilia, se está hablando de lo que es eutanasia. La izquierda tiene una agenda muy grande, muy fea, y hay muchas cosas que vamos a tener que pelear en estos años, y como generación tenemos que estar preparados. Así Mira, que, mira, sí, sí, a ver, yo veo que vos usás términos que me gustan bastante para poder situar un tipo de discurso de lo que estamos intentando hacer. Hablaste de artillería, hablaste de militar, hablaste de batalla cultural, y evidentemente hay una equivalencia entre lo que es una batalla cultural y lo que es la militancia y lo que la propia palabra militancia entraña, ¿no? Porque viene de lo militar. Y en lo militar se dan algunas correspondencias. En primer lugar, uno tiene que prepararse. O sea, un militar que no se prepara es un militar que después, cuando tiene que disparar, no sabe accionar su arma. Y ese es un gran problema. O que cuando se le acaban las municiones ya no sabe cómo recargar la ametralladora. Y ese es un gran problema. Entonces, la militancia no, digamos, por lo menos en la batalla cultural, no supone simplemente ir a pegar un cartel, no supone claro, no. simplemente, digamos, repetir una consigna, sino Hay que, hacerla propia, pensarla, reflexionarla, formarse, ¿no? La información es muy importante, es decir, tener los datos claros, la información, es importante, pero si esa información no se puede, digamos, pensar en función de un contexto mayor y eso es lo que te da la formación, entonces termina siendo un repetidor de datos que no sabes muy bien dónde se posicionan, como un rompecabezas que no tiene todas las fichas, ¿no? Algo más o menos así. Entonces, primero que nada, lo de la, digamos, digamos, no hacerle asco a los libros, no solamente vivir de los videos, leer aunque sea, si no es un libro, algunas columnas, columnas que tengan totalmente, algún, digamos, algún sustento, ¿no? No así leer por empaparse leer. del tema, ¿Perdón? empaparse del tema, porque empaparse del Empaparse, tema, claro, claro. porque si nosotros, o sea, justamente creo que lo que nos distingue es la capacidad de pensar propia que tenemos, lo que nos distingue a la izquierda. La izquierda es como una repetidora Sí, constante sí. de ideas, y nosotros, sin embargo, somos, creo que en su mayoría, personas más pensantes, espero, Ujú. y tenemos que buscar eso, porque si nosotros vamos a hacer como lo mismo, Lo ¿para que qué lo vamos a hacer, digamos? Lo que pasa es que ser de izquierda en el fondo es muy fácil porque ya hay una corriente de izquierda, ¿no? Si esto fuese un río, si el mundo de las ideas fuese un río, bueno, los ríos tienen una cierta corriente y hay una corriente que te lleva naturalmente hacia la izquierda, si es que vos dejás tu cuerpo estar, como cuando vos vas a un río, Claro, dejás estar tu cuerpo y tu cuerpo va con el sentido de la corriente. Y eso es lo más fácil que uno puede hacer. Ahora, nadar en contra de la corriente precisa esfuerzo, precisa entrenamiento, ¿no? Para volver con la lógica militar. Y el entrenamiento claro, significa en una batalla cultural culturalizarse. ¿Qué significa culturalizarse? Cultivarse en el espíritu, en el intelecto, en la razón, y eso implica, digo, un esfuerzo, ¿no? Si pensamos que vamos a tener todo resuelto por leer algún tuit que nos convenció o por conocer algún dato no, que apareció medio, no, acá hay que constantemente estar listos. Y luego yo te diría, hay otro punto que es importante, en lo militar, que también es importante, por lo tanto, en la batalla cultural, que es la convicción, ¿no? O sea, la convicción viene también de la mano con la preparación. Si yo me preparo, yo empiezo a ver realidades que antes no veía. Y si empiezo a ver esas realidades, me comprometo con la superación de esas realidades. En lo militar, cuando no hay convicción,
tenés, tenés el abandono del soldado en pleno campo de batalla. Tenés el militar que deserta, ¿no? Deserta porque no está convencido, porque no está convencido. Lo mismo pasa con la batalla cultural. Los que no se forman no logran ver la importancia de todo esto, y si no logran ver la importancia de todo esto, al primer obstáculo desertan, los desertores. Y el último punto, ya digamos como para redondear esta idea, que hace a lo militar, en lo militar hay estrategias y hay liderazgos. No existe lo militar sin un orden. De hecho, lo militar es exactamente lo opuesto al orden. Lo militar tiene sus Sí, jerarquías. por eso la izquierda los odia. Perdón, perdón. Por eso la izquierda odia tanto a los militares, a Sí, las Fuerzas Armadas. sí, pero cuidado porque la izquierda también tiene su orden y la izquierda Sí, sí. depende de los militares cuando tiene el poder, cuidado, ¿eh? Porque si uno va a ver cómo fue la experiencia de la izquierda con poder, pensemos en la Unión Soviética, pensemos en la China maoísta, pensemos en la Cuba de Fidel Castro, pensemos en el régimen chavista hoy en día, con Maduro a la cabeza. Sí. ¿De qué depende? De las Fuerzas Armadas. Bueno, o sea que en verdad eso de la izquierda antimilitar es una pose coyuntural porque en Occidente las Fuerzas Armadas tenían convicciones anticomunistas que oficiaron como tapón para todas esas ideas disgregantes y antipatria. Pero digo, la estrategia y el liderazgo es algo importante, y en la batalla cultural también es importante saber por qué estamos haciendo lo que hacemos. La estrategia, saber cómo se despliega la batalla cultural en una universidad, por ejemplo. No podemos ir a una universidad sin conocer la lógica estratégica y táctica que opera culturalmente allí. Nosotros, por ejemplo, lo que habíamos hecho, yo había armado como charlas sobre el totalitarismo en la universidad y tuvimos que impregnarnos mucho, investigar sobre cuál es el discurso de la izquierda en la universidad y cómo utiliza lo que fue la reforma universitaria, más allá de que no fue exactamente protagonista la izquierda de eso, a su favor. Y entonces en base a eso empezamos a como montar un discurso contrario, porque verdadero, porque es la realidad, no es una victoria de la izquierda eso. Y también, bueno, en base a eso, ver cómo es que los chicos se tenían que preparar para encarar una agrupación universitaria y todo ese tema que fuimos gestionando. Ahora, es cierto esto que vos decís, y algo que yo estaba pensando y que estaba viéndolo hace poco justamente era cómo, yendo a esto del ejército, de lo militar que vos decías, por ejemplo, el ejército de Israel dice que es el mejor ejército del mundo por la moral que tienen sus soldados, porque dice que generalmente lo que sucedía con los demás ejércitos que iban a hacerle frente era que, bueno, disertaban cuando la batalla se ponía como complicada, cuando se ponían en juego o en riesgo muchas cosas, pero que en el caso de los judíos no, porque ellos, bueno, como que tenían esa impronta de ir hasta lo último por su país, por su idea, por su nación. Entonces me quedó pensando esto que me dijiste, porque por ahí sucede que a muchos chicos cuando sienten que meterse en la batalla cultural o meterse a militar por la vida, en contra de la izquierda en general, implica salir de la comodidad, implica ganarte por ahí enemigos, implica un montón de cosas de por medio, como también tiempo y otras cosas, como que bueno, lo dejo para solamente ser un tuitero y meterme en Instagram y demás. Cuando militar es mucho más que eso, es por ejemplo la academia como vos lo hacés, o bueno, nosotros que hacemos actividades sociales, que hacemos que se visualice, y por ahí como que hay que hacer entender a los jóvenes que si uno no deja un poco de lado cosas personales, ¿no? Que como que lo detienen, ¿cómo vamos a ganar esta lucha, ¿no? ¿Cómo vamos a hacer una transformación cultural famosa que tanto decimos nosotros desde la juventud? Lo que pasa es que, digamos, las batallas siempre están en función de algo que va más allá de uno mismo, ¿no? Si vos sos el principio y el fin de la batalla que vos librás, entonces es una batalla que cuando tenga un coste que supere la ganancia personal, se acabó. Y ese es un problema, digo, porque si vos te metés en una batalla, pensás que te reditúa, porque pensás que te reditúa. Tengo como una vuelta de sonido, ¿puede ser? ¿Se me escucha? ¿Cómo? ¿Se me escucha, perdón? Ahí no te escucho. No. A ver, hola, hola, hola. ¿Se me escucha ahora? Escucho.
Ah, ¿Se me escucha? Hola, hola. A ver, hola. ¿La gente está escuchando? no parece que a él. Hola, hola, hola. La idea general es esta. Sí, sí, creo que estabas con un problema vos con la conexión, porque la gente Sí, me... sí, me Ok, estaban llamando, me estaban llamando por WhatsApp ok, y ok. yo tipo le puse que no llame, así que disculpa. No, 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 está bien. Mira, sigo más o menos con lo que iba. Cuando uno se suma a una batalla y hace de esa batalla, digamos, una cuestión egocéntrica, en el sentido de que la razón de ser de la batalla es uno mismo, y ahí ya, Totalmente. digamos, lo que hay no es una batalla, sino una farsa. Uno no puede ser el principio y el fin de la batalla que libra, porque en la medida en que esa batalla suponga más gastos que beneficios, uno va a desertar en la batalla. Y ese es el problema del cual estábamos hablando hace algunos minutos nada más. Y yo veo que puede haber gente siempre, el oportunismo existe en todos lados, digamos, es parte de la condición humana, que pensará, Sí. bueno, yo me puedo sumar a esta lucha porque me puede redituar en seguidores, me puede redituar en popularidad entre Tenemos mis amigos, me puede redituar, no sé, en divertirme un rato, ¿no? O sea, hay gente también para en todo. Y ese es un posicionamiento problema. político, también hay gente que lo hace por posicionamiento político, Exactamente, por cuestiones de ese tipo. Y exactamente. la Y verdad, acá esa hay que, gente es la que menos dura en la causa, porque la experiencia cuenta es que no, que esa gente, como vos decís, ¿no es cierto? Dura muy poco en la es lucha que, es porque que en algún pasa, momento pasa que no puede durar porque justamente la lógica que entraña su ingreso a la lucha es ponerse a sí mismo como principio y como fin total, de esta lucha, valga la redundancia. Y si eso es así, en la medida en que los costos superen un poquito nada más a los beneficios, ya está. Y la batalla es costo. Necesariamente es costo. Necesariamente uno va a pasar momentos en los cuales tiene costos morales, costos afectivos, costos emocionales, costos en términos de sus relaciones sociales, costos laborales, costos económicos, costos políticos. Y bueno, si uno pone un valor que no sea uno mismo más allá de aquello que explica la batalla que uno está dando, es cuando uno se puede sostener. Si no, uno cae muy fácilmente. Y yo quiero sumar algo más, porque la batalla cultural es importante, pero debe ir articulada con batalla política, con una batalla que tenga en el totalmente. centro una voluntad de poder acceder a esa maquinaria de poder que es el sistema estatal. Y acá había alguien que había dejado hace un rato, estoy buscando, una pregunta que me parece que es interesante leerla incluso. Estoy subiendo un poquito más. Eh, Dame un segundito nada más, porque por acá estaba. Simón Serra dice, la batalla cultural implica la formación de un partido político a lo Vox en Argentina. Bueno, Ojalá, eso mismo me da pie justamente para esta reflexión. La batalla cultural lo que hace es disputar las ideas que van a ser representadas. La batalla cultural disputa el espacio de lo que va a ser representado, pero después hay una disputa entre las fuerzas que disputan, valga la redundancia, la representación de esas ideas que ya están fijadas antes por la batalla cultural. Entonces, si nosotros hacemos una lucha cultural que empieza a mover el escenario ideológico en el buen sentido del término, y después no hay un aparato político que proponga representar esas ideas que empiezan a tener cada vez más aceptación pública, entonces son ideas que se van a quedar simplemente dando vueltas en el, digamos, en el mundo social, pero que no va a ser pie sobre los mecanismos de poder político. La batalla cultural para alcanzar una victoria estable, necesita articularse con la representación política. Y ese es el caso de Vox, por ejemplo. Vox representa a un conjunto de ideas que muchos
muchas ONGs en España, asociaciones civiles, individuos, etcétera, estaban peleando y batallando hacía rato. Por ejemplo, Hazte Oír y Citizen Go. Son dos casos de organizaciones que se dedican a la batalla cultural en España, pero que durante años no tenían nadie que los representara. Y yo no te voy a decir que entre Hazte Oír y Vox hay una suerte de correspondencia, digamos, absoluta. Hazte Oír no es un apéndice de Vox, ni Vox es un apéndice de Hazte Oír, pero Vox, sin lugar a Pero dudas, es lo que hacía falta para que toda esa gente que creía en ideas que organizaciones y ONGs como Hazte Oír estaban disputando en el terreno de lo cultural, puedan llegar por fin a tener fuerza política en lo que es hoy la tercera fuerza nacional. Entonces, lo cultural, por un lado, es muy importante, pero además se necesita lo electoral político a partir de los partidos políticos. preguntan si en Argentina hay algo que se parezca a Vox, los chicos. Eh, no, en este momento, No, mirá, a ver, no como tal, para los chicos. no como tal Mm, porque Vox tiene una cuestión acá en España que, imagínate vos, es la tercera fuerza nacional. Tiene decenas de representantes en el Congreso Nacional y además en los autónomos, en los congresos autónomos. Y totalmente. eso en Argentina no se ha logrado. Nos, de Gómez Centurión, ha planteado de alguna forma un discurso disruptivo al estilo Vox. Pero bueno, electoralmente todavía la cosa no ha marchado como se ha marchado aquí en España. Pero también hay que ser justos y decir que en el caso de Vox es una estructura que viene trabajando políticamente desde hace ya varios años. En el caso de Totalmente. Nos, trabajo político pudo hacer algunos meses nada más. En cambio, en el caso de Vox, bueno, ya son varios años que Santiago Abascal, que no nos olvidemos, empezó subiéndose a unas cajas de madera que hacían las veces de una suerte de escenario improvisado. Desde allí arriba, con un megáfono, Santiago Abascal y acompañado de 2 o 3 personas más, empezó así Vox. Empezó, digamos, de la forma más épica que nos podamos imaginar. Bueno, Aparte eso hay que todavía falta. decirlo, la manera que tienen de confrontar y a plantarse frente a los otros partidos diciéndole, ustedes respaldan la izquierda internacional, le estamos llamando al diálogo para que trabajemos para que España no sea parte de la izquierda internacional, y son súper directos, no tienen ningún pelado en la lengua, como dirían en el lenguaje vulgar, Sí, y la verdad es que Argentina falta ese tipo de políticos que no tiene ningún reparo en decir las cosas como son. Y Argentina hay muchas cosas que necesitamos que se digan como son. Pues yo te quería preguntar, sí. Agustín, esto que vos decías del costo-beneficio, para vos en toda esta lucha, digamos, vos sos un ejemplo para muchos de lo que es librar la batalla cultural. Para vos en esta lucha que venís dando, ¿vos sentís que más allá del costo que habrá tenido para vos, que el beneficio que hubo fue más grande? Porque como motivación para aquellos que están diciendo, ¿lo hago o no lo hago? El beneficio de todo lo que vos estuviste haciendo así a nivel mundial ya para vos, ¿vos qué sentís? ¿Que fue mucho más grande lo que lograste, más allá de todo lo que te costó, de todo el repudio, el odio, los haters? Mira, a ver, sí, costos esto tiene muchos, y te voy a empezar por los costos. Yo te diría, costos, por ejemplo, haberla pasado mal en la universidad, a pesar de que me cuidé bastante, y hay que cuidarse bastante en la universidad para poder terminarla, porque si no te agarran de estúpido y te van a tener como alumno perpetuo, y esa no es la idea tampoco. No, Costos, digamos, afectivos. Yo nunca tuve amigos de izquierda, y no casi. No, en serio, pero no porque yo los seleccione así, sino casi como por orden ¿en espontáneo. serio? Cuando uno tiene, digamos, las ideas claras, yo creo que naturalmente tu propia conducta social te va a acercar a personas que son similares a vos, ¿no? Si tus ideas están en un torbellino de caos donde no las podés fijar demasiado bien, y bueno, es natural entonces que tengas círculos sociales
bueno, con los cuales en algún momento, cuando realmente te comprometas, vas a chocar necesariamente. Y para mí la política es choque, cuidado. Bueno, no me quiero ir de tema de lo que me has dicho, pero si me haces acordar al final si quisiera hablar sobre eso. Costos, miedo así, digamos, real, la verdad es que no, a pesar de cientos y te diría quizás miles de amenazas de muerte que al día de hoy he tenido, pero son estos valientes Ay, de redes sociales, ¿no? Estos sí. valientes de gente que se hace cuentas falsas, que te mandan un mail desde alguna cuenta falsa creada para asustarte, ese tipo de cosas. Lo que sí uno se tiene que cuidar mucho de las emboscadas, eh, algunas medidas que uno toma a la hora de conocer a alguien, o incluso a manejarse en la vía pública, medidas como por Totalmente. ejemplo tratar de siempre en la vía pública mantener las manos dentro de los bolsillos para que ninguna trampa se te pueda tender, y es muy fácil tenderle trampas a un hombre que encima está con un discurso como el mío. Cualquier Claro. mujer puede pasar por el lado, te choca y alega que la ¿Qué? quisiste manosear o cualquier cosa por el estilo. Entonces, Y Agustín, todas esas medidas, digamos, uno se acostumbra a convivir con ellas y ya pasan a ser parte de o ir por la calle y de vez en cuando en zonas céntricas mirar hacia los costados, mirar hacia atrás, no vaya a ser que ningún loco se te tire más allá encima. de todo esto que vos estás contando que hubo un costo, vos sentís que todo lo que hiciste tuvo un beneficio más grande para Sí, la sociedad y para el mundo. a eso iba justamente, porque a ver, yo no puedo hablar de los beneficios sin antes no referir a los costos, ¿no? Porque la gente también tiene que saber que hay costos. Y los beneficios, sin lugar a dudas, es, bueno, después de tantos años de estar escribiendo de forma muy artesanal, de forma muy amateur, sin ninguna estructura atrás, sin el apoyo de fundaciones atrás, sin el apoyo de absolutamente nadie realmente atrás, solamente Nicolás y yo, cada uno desde su lado, haciendo lo que puede. De golpe empezar a ver tantos miles de jóvenes en toda América Latina, un recambio generacional que no es simplemente por lo que nosotros hemos hecho, cuidado, pero que creemos que hemos tenido que ver con eso sin lugar a dudas. Y eso ya vale por todos los costos que yo te he dicho anteriormente. Pero ¿por qué razón? Vuelvo a lo anterior, porque uno pone en la batalla cultural, en este caso, un principio y un fin que no es uno mismo. Si yo hubiese puesto como principio y fin mi propio bienestar y mi propio ego, digámoslo así, y Total. querer ser famoso o alguna tontera por el estilo, y hace rato que esto no hubiera sido rentable en absoluto. Te diría más, sería mucho más rentable si yo, en vez de dedicarme a armar una suerte de discurso contra el feminismo y contra la izquierda, hubiera hecho un discurso a favor de la izquierda y a favor del feminismo, y yo te aseguro que yo tendría una casa editorial de las más importantes del mundo, publicando mis libros estarían hasta en el último supermercado del país, ya ni siquiera de la última librería, sino del último supermercado y aeropuerto del país. Yo tendría financiamientos de ONGs como Open Society, como la Fundación Ford y como cualquiera que te puedas imaginar. Y mi vida sería realmente mucho más simple, pero los beneficios de ver que uno está despertando con lo que escribe, con lo que argumenta, con lo que piensa, con lo que dice, con lo que esboza, con lo que debate, a muchos jóvenes, a una generación que se empieza a levantar contra ese poder cultural obligatorio y establecido que configura lo que hoy llamamos la corrección política, eso ya lo vale, sin lugar a dudas. Vale mucho más que los costos. Totalmente. Entonces, como vos decís, hay que jugársela, ¿no? Hay que pelear la batalla cultural porque al fin y al cabo tiene como una ganancia mayor, pero para la sociedad. Y dejar de lado un poco ese conformismo, ese pensar en uno mismo y pensar que si uno no lo hace también no sabe con qué tipo de sociedad se va a encontrar en un par de años. Porque al final, en algún punto, que a vos no te importe y que seas indiferente, te va a terminar afectando y te va a terminar tocando a vos, a tus hijos, a tu familia. Así que bueno, Agustín, no sé cómo estamos de tiempo, pero la verdad que te agradezco un montón realmente el vivo. Los chicos pidieron como 3 o 4 veces el vivo, así que bueno, les dimos el gusto a todos los que nos están mirando. Y la verdad, ojalá que sigas así, que sigas luchando
Mira, porque los jóvenes abran los ojos y puedan ver las cosas como son realmente, ¿no? En lo cultural, en lo político y en lo ideológico. te agradezco muchísimo por la comunicación. Como la Ujú. gente siempre hace muchas preguntas y realmente no se pueden tomar en general porque uno se concentra en lo que está hablando y ese es un problema, digamos, inexorable, ¿no? Si alguien quiere poner alguna última pregunta como para darle cierre ya y darle cabida también a la gente que está del otro lado, si alguien quiere Mm. poner alguna pregunta, este es el momento. Acá Eh, ponen, no hay que permitir la desconstrucción cultural desde la familia, la educación y el Estado. Es muy difícil ya que la mitad de los argentinos están infectados de socialismo. Sí, bueno, pero por otro lado hay una generación joven que se está levantando contra todo eso. De modo Total. que no, digamos, no hay que dar esto por perdido. Si vienen tiempos muy difíciles, 4 años de izquierda en el poder va a ser muy difícil, pero bueno, no queda otra cosa más que seguir luchando. ¿Cuándo vienes a Chile? Ojalá que Dicen. sean. Bueno, mirá, a Chile, yo no sé qué va a ser de las giras, de las conferencias hasta que no pase lo de la pandemia. Toda mi agenda de esta mitad del año se detuvo, obviamente, así que veremos qué pasa para la segunda mitad del año. De todas formas, en Chile no tenía todavía agenda para este año. Eh, si pienso hacer un partido político, no, yo creo que no es la Acá función que yo dicen, quiero. explícalo del choque en la política, te Ok, dicen. bien, dale, sí, menos mal que dije que me hagan acordar, entonces cierro con eso. Está bien. A ver, hay un gran problema que es el siguiente, ¿no? ¿Qué es la política? ¿Qué es lo político? ¿Qué es lo político? Sería la gran pregunta. Porque hay gente que dice, por ejemplo, no, bueno, a mí el conflicto no me gusta, yo quiero estar dentro de estas militancias, dar estas batallas, me parecen muy importantes, pero bueno, el conflicto lo tendríamos que dejar de lado, hay que unirnos, no hay que dividir. Tenemos que tender al diálogo consensual con la otra parte, unificarnos con aquellos que no piensan como nosotros, buscar una política de concordia, etcétera. Eh, yo creo que, yo creo que hay que cambiar urgentemente ese chip. La Totalmente. política, o, o digamos, lo político, deriva de la condición conflictual del ser humano. Los grupos humanos no son grupos necesariamente armoniosos. Digamos, la unidad, la paz, la felicidad de todos pensando exactamente igual, no se puede dar en grupos amplios. En grupos No. amplios siempre existen los conflictos y la política es lo que traduce el conflicto en un tipo de acción que no llega a ser la guerra. La guerra está después de lo político porque la lógica de la guerra, a diferencia de lo político, es el exterminio total del otro. En la política, la lógica no es el exterminio, pero no por eso no es el conflicto. El conflicto es la lógica de lo político, pero a partir del cual yo todavía puedo dar una lucha que no es por el exterminio, sino por la dominación del campo de lo público. Entonces, si no nos hacemos cargo de que al frente, en la vereda donde están las verdes, en la vereda donde está la militancia feminista, en la vereda donde está la izquierda, tenemos verdaderamente enemigos con los cuales el conflicto está planteado y en el cual existe necesariamente una grieta más grande, más chica. Vos fíjate que cuanto más grande es la grieta, más se politiza la cosa, ¿no? Esto, digamos, es una buena forma de confirmar de que lo que estoy intentando explicar es algo cierto. Cuanto más grieta, más política hay detrás de todo eso. Entonces, si queremos jugar esta batalla, tenemos que darnos cuenta que las batallas tienen adversarios, enemigos. Las batallas militares tienen una lógica del exterminio. La batalla política y cultural no tiene la lógica del exterminio, pero sí la de la victoria. Entonces, yo no puedo ser amigo de todo el mundo. Yo no puedo ser querido por todo el mundo. Yo no puedo No. querer ser como esos, yo tengo 1 millón de amigos. No, bueno, la política es una confrontación. Y si hay consenso en la política, si hay diálogo en la política, cosa que también es propia de la política, eso es porque hay algo conflictual
que dialogar. Si hay diálogo, hay negociación y hay consenso es porque previamente hubo un conflicto. El conflicto estructura la política. Entonces nos hagamos cargo de que el conflicto va a ser propio de todo aquello que nosotros hagamos en la batalla cultural y en la batalla política. Y cuando uno se da cuenta de eso, es como que está firmando un contrato en el cual tenés información perfecta. Sabés que tu vida no va a ser simple. Sabés que vas a tener combates en sentido cultural y político, pero sabés también que merecen la pena darse esos combates. Uno, cuando se da cuenta de todo lo que está en juego, se da cuenta que combatir vale la pena. Sufrir los Sí, costos del total. combate vale la pena, porque la ganancia siempre es mayor. Y la primera ganancia, en todo caso, ¿por qué no? Es llevar adelante una vida que vale la pena vivir, que marca alguna diferencia, ¿no? Así que Sí, bueno, eso como para totalmente. cerrar. Por ejemplo, vidas como las tuyas, que han marcado, por ejemplo, una generación en este caso, son razones por las cuales vale la pena vivir. O sea, el hecho de vos, por ejemplo, levantar, ponerte a escribir todos estos libros que escribiste, alzar todas estas ideas y llevarlas a pesar del costo, Uh -huh. terminó siendo mayor ganancia, porque vos al final te volviste la persona, ¿no? Que mediante, desde su lado, desde la academia, abrió los ojos de una generación. Bueno, entonces por ahí hay gente que dice, no, pero yo hago esto por convicción y soy un kamikaze y no voy a tener vida, ¿no? Pero al final terminás también ganando, porque como Sí. dice Agustín, terminás ganando en el sentido de que vos lo que haces de algún modo queda un legado, y aparte que yo creo que uno se gana como no. Esa satisfacción de saber hice hasta donde pude por esta lucha, por esta causa, y hice un bien a la sociedad. Yo creo que la izquierda no se puede dar ese lujo porque es al revés. Así que bueno, Agustín, la verdad que muchísimas Déjame gracias. por último, así, un minuto más, perdón, porque han No, surgido no, tomás cualquier. dos temas acá en el chat. Acá Ajá. Cande BHM01 dice, entonces sin conflicto no hay política. Efectivamente, la política es una forma de articular el conflicto. Es una forma, otra forma es la guerra, ¿no? Digamos, sin política no hay conflicto, porque incluso aquellos que piensan que la política es consenso, la propia noción del consenso entraña antes la noción de el desacuerdo. Como no hay acuerdo, tenemos que ponernos de acuerdo, pero antes está la falta de acuerdo. Esto, ¿por qué lo digo? Me parece muy importante, sobre todo para la lógica religiosa, que no es la misma que la lógica política. La lógica religiosa es una lógica de unidad, de universalidad, de amor. La lógica política no es eso. Uno tiene que No. saber cómo operan las distintas lógicas, ¿no? Para después no espantarse y saber cómo operar en cada uno de los terrenos. Y lo último, que acá dice alguien también que me parece que está bien como consulta, EOWIN-FAET. Dice, entonces, ¿cómo tenemos conflicto medido con personas hipersensibles como la izquierda actual? Bueno, evidentemente, esa hipersensibilidad de la izquierda, y ya sí con esto cierro, porque aparte ya no queda tiempo, esa hipersensibilidad de la izquierda ha sido la forma más astuta de cerrar toda posibilidad de conflicto. Fíjate el caso de los safe spaces, ¿no? O sea, safe spaces, para los que no saben del otro lado, son los espacios seguros, muy famosos en las universidades de Estados Unidos, de Canadá y del primer mundo en general. ¿Qué ha hecho la izquierda? Ha configurado espacios seguros dentro de los cuales, si vos te sentiste ofendido por algo que escuchaste, por algún tema de una clase, por algún debate, te vas a ese espacio seguro y estás recluido, ¿no? Para que nada te afecte. Toda esta hipersensibilidad, toda esta hipersensibilidad es una forma de cerrar por completo el conflicto, lo cual significa cerrar por completo lo político. Como ellos han triunfado cultural y políticamente, han llegado a una instancia de triunfo total en el cual dicen, no, me siento ofendido por el conflicto, me siento herido por el conflicto, incluso diseño espacios institucionales en los cuales puedo evadir el conflicto, lo cual significa Puedo ir a llorar. me siento, me siento ofendido por la posibilidad de que se reabra una discusión política, esto es, porque se reabra el conflicto que ponga en cuestión mi dominación cultural y política. Es brillante lo que han hecho, es brillante. Y por eso mismo nosotros, lejos de tener
miedo a ofender, tenemos que tener el orgullo de ofender a los hipersensibles, porque ofendiendo a los hipersensibles lo que estamos haciendo es abriendo un espacio conflictual que politiza aquello que ya se ha cerrado, ¿no? Entonces, digamos, no tengan miedo a ser políticamente incorrectos. La incorrección política, por ejemplo, para ya sí finalizar y remitir algo de lo cual hemos hablado antes, ha sido, de alguna forma, la piedra filosofal, digamos, de Vox. Ha sido el gran secreto, la llave maestra en la política, en la lógica política de Vox, ha sido la incorrección política. No tengamos miedo de la incorrección política ni en el campo cultural, ni en el campo de lo político electoral, porque hay mucha gente que ya está harta de todo lo que escucha a diario y que va a estar muy de acuerdo con las cosas que nosotros tengamos para decir. Ahora sí, te mando un abrazo grande, Mila, y gracias a toda la gente que del Bueno, otro lado estuvo siguiéndonos. no, gracias a vos, Agustín. Un saludo enorme y que se te haga leve la cuarentena allá lejos de tu país y todo eso. Así que, bueno, un saludo gigante y gracias por todo. Bueno, besos, Chao. gracias. Chao, chao. Chao. Chao.